Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal y a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que inquietudes, recomendaciones, dudas, propuestas nos las pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. La Organización Mundial de la Salud define una adicción como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Incluyen adicciones a sustancias como alcohol, drogas o tabaco, o adicción al comportamiento como videojuegos, juegos de azar, sexo o trabajo. Por ejemplo, en Bogotá las personas con abuso o dependencia de alcohol alcanzaban en 2022 el 21%. Según un estudio de la Universidad Nacional, en 2018 el 19% de los colombianos serían adictos a los juegos de azar. Y según una investigación que realizó la comunidad laboral Trabajando.com, para Latinoamérica el 64% de los colombianos se consideran adictos al trabajo. ¿Cómo narran los medios y la televisión en particular estas adicciones? ¿Las legitiman, las promueven, les dan un tratamiento adecuado en lo informativo, pero también en la ficción? ¿Cumplen o deben cumplir los medios con una función de ilustración y toma de conciencia al respecto? ¿De qué manera y bajo qué parámetros lo deben hacer? ¿La televisión lleva a la reflexión en este sentido o estigmatiza? Muy bien, para profundizar en estos aspectos nos acompañan esta mañana Michelle Mateus, coordinadora para Colombia de la ONG Deliberar. Es psicóloga y antropóloga, magíster en drogodependencia con experiencia en intervención social y salud pública con personas usuarias de sustancias psicoactivas desde un enfoque diferencial de reducción de riesgos. Buenos días, Michelle. Buenos días, Mario. Muchas gracias por el espacio. Y gracias por estar con nosotros. También nos acompañan esta mañana María Jimena Montaño, es periodista, psicóloga con énfasis en psicología clínica y de salud y además máster en salud pública. Bienvenida, María Jimena. Gracias, Mario, por la invitación para abordar estos temas tan importantes para la ciudadanía. Muy bien, gracias por estar con nosotros. También está Juan Pablo Becerra, jefe de prevención y promoción y coordinador del programa ambulatorio en la Fundación Libérate, psicólogo con énfasis en este aspecto y con amplia experiencia en el sector salud. Juan Pablo, bienvenido. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Gracias por estar con nosotros. Y desde la distancia nos acompaña Julián Quintero, director de Corporaciones ATS, Échale Cabeza, sociólogo con maestría en estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Con estas voces y con nuestros televidentes, iniciamos nuestro espacio con respecto al tema que ellos mismos nos propusieron. Yo creo que hay varios medios que se hacen un muy buen trabajo educando y mostrando las cosas de forma correcta, pero a la vez hay muchos que están estigmatizando bastante y llevan todos estos temas a ejemplos muy extremos, los cuales pues no son así en la vida real. Pues yo creo que sí los estigmatizan bastante, o sea, en el hecho de que lo ven más como que es algo malo o algo por lo que culpar a la persona, en vez de verlo como algo que capaz es un problema, ¿sabes? Como ellos dependen de eso muchas veces y pues en vez de tratar de ayudarlos, los hacen sentir más culpables de tener este tipo de problemas o adicciones. Sí estigmatizan debido a que existe como una idea errónea en que toca, o sea, bueno, sí toca alejar a la gente de esos temas, pero no es la manera, porque siempre se inculca como un miedo muy irracional, o sea, como infundamentado, pues deberían haber como más información acerca de eso, informar mejor. Michelle, juicios, prejuicios, estigmas, desinformación, falta de información. Sí, yo sí creo que los medios de comunicación y la evidencia basada en la ciencia tienen a veces unas disonancias que es importante unir. Sé que a veces no es fácil, pero es importante que los medios de comunicación puedan tener un lenguaje mucho más sensible, mucho más preciso, lo que decían ahora los televidentes, es un tema de temor, vemos algunas noticias y quedamos asustados, como lo que pasó con todo este momento de la droga zombie, que era un pánico generalizado, y creo que es importante que desde los medios de comunicación se pueda dar las precisiones, el punto clave
de lo que se está planteando y con un lenguaje que lo que busque es generar evidencia, generar espacios de apertura para que nos podamos encontrar y hablar de manera mucho más tranquila sobre el tema y sobre todo darle las precisiones a lo que hay que darle. Hay distintas formas de relacionarse con las sustancias. Usar sustancias tiene unos riesgos, pero hay muchas formas. No, hay mucha tela que cortar y creo que eso hay que darle lugar. Señores padres de familia, señoras madres de familia, miedo, dicen los jóvenes, temor, estigma, ¿no? Que son algunas de las perspectivas y percepciones, María Jimena. Así es. Yo evidentemente creo que los medios de comunicación cada vez son más conscientes de la importancia de generar información de calidad, oportuna acerca de estos temas. Sin embargo, sí creo que los medios siguen muy ligados a la coyuntura de las noticias que están ocurriendo en el momento. Esto limita que en efecto se pueda hacer una información o se pueda brindar una información mucho más precisa, oportuna, preventiva, porque si vamos, digamos que ya al lugar de cómo suceden los hechos en la cotidianidad en términos informativos, pues cuando se informa acerca de salud mental, acerca de adicciones, es cuando realmente sucede un hecho que invita a que hablemos de eso, porque hay algún caso en el que hay un desborde de consumo o digamos que hay algo noticioso que nos lleva a hablar del tema. Sin embargo, en términos preventivos casi no se habla si no hay una noticia que nos lleve a hablar de ello. Muy bien, en otros espacios, Juan Pablo, hemos hablado de pues el consumo, la adicción a ciertas sustancias o a ciertas actividades, incluso desde el punto de vista judicial. Hoy lo queremos tratar sobre todo desde el punto de vista social, de eso que hablan los jóvenes y las jóvenes, del estigma. Percibo que de alguna u otra forma nos llevan a conocer información que no es clara, que no es basada en la evidencia científica, probablemente nos lo plantean desde el miedo, desde la prohibición y a manera de ejemplo, si uno le habla feo, si uno es aversivo con un niño, probablemente la conducta no va a cambiar. Si nos seguimos planteando estas estrategias preventivas desde la prohibición y desde el miedo, creo que estamos yendo por otra línea. Hoy en día yo lo plantearía más desde el estar presente en casa, estar con las personas, estar con nuestros hijos. Desde allí enfocaría la prevención para acabar con este estigma con respecto al uso, abuso y dependencia de sustancias o de otros comportamientos. Un miedo que suscita, Michelle, esencialmente prohibición por un lado y por otro lado hacer las cosas a escondidas, recurriendo a fuentes no informadas, ¿verdad? Y normalmente de manera indebida. Sí, yo creo que para hablar de consumo de sustancias psicoactivas es clave tener 3 puntos presentes. Primero, no todas las personas que usan sustancias psicoactivas tienen un trastorno de uso por sustancias, que es clave. Inclusive el World Drug Report desde el 2018 está diciendo es el 13% de las personas que usan sustancias psicoactivas que llegan a un trastorno de uso por sustancias. ¿El resto, el 87%? Exactamente, no llegan necesariamente a un consumo problemático. ¿Qué es lo clave? Que de alguna manera la salud hay que darle lugar y también en parte los medios, como lo que decía ahora nuestra compañera, han focalizado la atención en ese 13%, pero usar sustancias psicoactivas siempre tiene un riesgo y ese 87% de alguna manera queda en un limbo que los pone en riesgo a prácticas de mayor afectación e impacto en su salud individual, familiar o comunitaria por temas como lo que tú acabas de mencionar, que las sustancias están clasificadas como legales o ilegales y las ilegales lo que generan es mayor riesgo para el ciudadano. Porque hay que hacerlo a escondidas. Exacto. A través de la prohibición. Julián, desde Échale Cabeza, ¿cómo considera ustedes que los medios de comunicación tratan este tema de las adicciones y el consumo de drogas? Bueno, pues desafortunadamente los medios de comunicación aún siguen con una narrativa desde la prohibición, desde el estigma, desde la segregación de las personas consumidoras. Siguen pensando que las personas usuarias de drogas son personas incapaces, son personas interdictas, son personas que no pueden tomar decisiones sobre su vida y sobre su consumo. Se les olvida que la evidencia y lo que ha dicho y lo que se ha dicho las Naciones Unidas, diferentes investigaciones, es que la mayoría de las personas que usan sustancias no tienen problemas graves asociados a ese consumo. Entonces los medios siguen recurriendo al estigma, al miedo, para creer que están educando, para alejar a las personas de las drogas, pero para alejarlas con miedo,
no con conocimiento, no con educación. Y yo creo que ahí es donde tiene que ser el gran cambio de los medios de comunicación, y es entender que primero un mundo libre de drogas no existe, que tenemos que aprender a convivir con las drogas y que la sociedad en su conjunto debe tener unos mínimos aceptables de personas usuarias, y que no es sobre esos mínimos, digamos, de consumos problemáticos sobre los que hay que actuar, sino sobre la mayoría de las personas que no tienen problemas graves. Entonces ahí tiene que ser el gran cambio, y es entender que ya no estamos en un mundo de prohibición, sino en un mundo de regulación y de educación. Muy bien, coinciden lamentablemente los noticieros de televisión y las narrativas de ficción en estereotipos, ¿no? Cómo se dibuja el usuario o el adicto a sustancias o a comportamientos de los que venimos hablando hoy, en su modo de vestir, en su modo de producirse, en su apariencia y en su estado de ánimo. Nosotros hablamos de estigma, pero yo lo veo como las etiquetas que podemos cargar las personas cuando nos ponen un nombre, como puede ser el drogadicto, o coincidimos con vestuarios específicos, como tú bien lo mencionas. Y hay que entender que el drogadicto, como lo decimos, o la persona más bien que tiene un trastorno por el consumo de sustancias psicoactivas, realmente es más que el consumo que tiene, es más que la drogadicción. Es una persona con estudios, que tiene familia, que tiene trabajo, que seguramente podemos percibirlo como un ser humano como cualquier otro, con una serie de características contextuales, genéticas, que lo han llevado a este tipo de consumo. Pero hay que hacer énfasis en que la persona es mucho más que la etiqueta del diagnóstico. Y al revés, Juan Pablo, ¿no? Personas en situación de adicción en la vida cotidiana no se notan, ¿verdad? No parecen. Y normalmente es un descubrimiento cuando por dentro llevan estos trastornos de los que venimos hablando. Total. El adicto, como se mencionaba anteriormente, el usuario, yo prefiero usar ese término, el usuario, la persona que tiene un trastorno por dependencia de alguno de estos comportamientos, como afectivo, como al sexo, al trabajo, como lo mencionábamos ahorita, probablemente tiene unos indicadores clínicos donde la persona pierde el control sobre alguna de sus áreas de ajuste, y específicamente pierde el control sobre ese comportamiento. Hoy en día podemos evidenciar que los indicadores de una persona usuaria pueden ser muy variados, depende mucho del contexto, de su estilo de vida, de su crianza. Por lo tanto, yo diría que no podemos encasillar ni etiquetar a la persona que tiene este trastorno por uso de sustancias, pero tampoco podemos minimizar el impacto y el problema que genera en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestras familias, una persona que tiene este tipo de trastorno conocido anteriormente como las adicciones. Muy bien, no se trata de aquí no ha pasado nada, sino de verlo con otra perspectiva. Televidentes preguntando. Nuestra generación a veces es estigmatizada y nos llaman adictos, sea por las drogas, los videojuegos o las redes sociales. ¿Cómo puede ayudar la televisión a derribar estos prejuicios? ¿Cómo puede ayudar, Michelle? Primero quitándose la máscara, ¿no? Porque las generaciones adultas hemos pasado por situaciones similares, pero que luego legitimamos a través de disculpas. El alcohol, por ejemplo. Ah, no, es que es consumidor social, ¿no? Sí. Eso no pasa nada. Pero luego, cuando se trata de jóvenes, nos ponemos otra vez la máscara y lo miramos desde otra perspectiva. Creo que en esa medida 2 puntos son fundamentales. 1, recurrir a la evidencia científica. 2, el tema del lenguaje. Y el lenguaje es hacer un ajuste de cómo estamos nombrando el otro, cómo estamos nombrando el fenómeno. Consumo, las sustancias psicoactivas tienen unos procesos de producción, unos temas de tierra, unos temas también históricos, políticos, de exclusión, también tiene unos temas de abordaje en salud, indudablemente seguridad y justicia, tiene unas competencias, pero esto es un fenómeno mucho más completo, mucho más complejo que decir simplemente son adictos y ya. Entonces, poder darle como la lupa, lo que vos ahorita mencionabas, de qué es lo que realmente está sucediendo, dónde está pasando, quiénes están ahí, permite que se le pueda dar las justas proporciones a lo que realmente es y evitar estigmatización y lenguaje apresurado que lo que reproduce son ideas que no son así. Y ya sea que digamos, ok, me alejo
porque eso no es tan cierto y no me conecto con esa información, o reduce la percepción del riesgo. Muy bien, entonces los informativos, por ejemplo, en televisión, tienen que insistir en ese 87% del que hablaba Michelle y ver aristas, perspectivas, desde la idea de la solución, María Jimena. Así es. Bien lo ha dicho Michelle, la información, la evidencia científica de calidad, recurrir a expertos, es un tema que nos compete a todos quienes informamos, tomar esas fuentes de primera mano. Pero yo sí quisiera hacer una salvedad, y es que hay medios de comunicación que lo están haciendo bien, que están recurriendo justamente a las fuentes, que están haciendo prevención, promoción de la salud, pero cuando hablamos del espectro de medios nacionales que tienen un poco más de audiencia, se quedan cortos en el abordaje de estas temáticas. Cuando nosotros hablamos de medios que lo están abordando bien, pensamos en medios de nicho, medios de salud, medios de ciencia, pero cuando hablamos de esos medios masivos que tienen un impacto más importante en la ciudadanía, nos quedamos un poco cortos. Juan Pablo, y en la ficción, ¿no hay que esperar que las situaciones de los usuarios lleguen a la disrupción para incorporarlos a las narrativas y dejar ver que esto es una problemática, que es una problemática social, que es una problemática a veces de salud mental, que es una problemática generalizada, pero no hay que esperar al momento de ruptura, situación de calle, ruptura de hogares, agresiones, violencia, no hay que esperar a ese momento? Afortunadamente está todo el enfoque de prevención. Antes de que la persona desarrolle este tipo de trastorno o de problemática, tenemos varios niveles en los cuales podemos intervenir a manera preventiva. Es importante fomentar mucho el tema de las habilidades para la vida, fomentar prevención a nivel ambiental, ir a las cadenas grandes, ir a las tiendas, fomentar espacios de ocio, de entretenimiento nocturno diferente al uso de sustancias psicoactivas. Yo me iría más por ese lado, me plantearía más el enfoque preventivo. Bueno, lo primero que hay que hacer es, señores periodistas, señores libretistas, señores directores, saber que no las conocemos todas, que hay que buscar apoyo, que hay que buscar alianzas. Por ejemplo, alianzas con ONGs o personas o especialistas, Julián, que vienen trabajando en el tema. ¿Tú qué piensas? Las alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación que hemos estado frente a este tema creo que pueden ir en diferentes líneas. Creo que hay varias organizaciones que hemos generado textos y documentos de cómo generar nuevas narrativas, de cómo crear nuevas narrativas frente a la manera en cómo se habla de drogas en los medios de comunicación, desintoxicando narrativas de Elementa, también Fundación Gabo. Nosotros en nuestra página web hay varios documentos al respecto. Entonces creo que ahí hay un insumo importante. Lo segundo es que hay que empezar a cambiar el lenguaje, y hay que empezar a cambiar el lenguaje por una palabra tan sencilla como la palabra de adicción. Es una palabra cargada de mucho estigma, cargada de mucho señalamiento. Es una palabra que cada vez que usted la escucha la asocia con todo lo que es el peso de la prohibición, y creo que hay que empezar a dejar de usar esa palabra, que cada vez la tenemos menos, y estamos hablando de consumos de diferente tipo, recreativos, dependientes, experimentales, habituales, rituales, médicos, y a veces estamos hablando de dependencias, y de dependencias que pueden ser problemáticas y dependencias que no pueden ser problemáticas. Empecemos por sacar la palabra adicción y adicto de la narrativa del consumo de drogas para empezar a hablar de otro tipo de consumos y otro tipo de personas, y creo que ahí puede ser un primer inicio, y de eso hay mucha información disponible. Me parece haber acuerdo entre los panelistas en las maneras de denominar. Hay que desintoxicar, me gustó mucho eso, la manera de nombrar, de denominar en los medios de comunicación y desterrar expresiones que son ya de suyo estigmatizantes. Veamos los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Buenos días, Sofía. Mario y televidentes, muy buenos días. Nuestro primer correo dice: por favor, cambiar el relleno de Caso Cerrado por música, en especial los días festivos y fines de semana. Gracias. Nos escribe Guillermo Barona, Diego Agudelo y Ricardo Castro. Entre otros televidentes que solicitan variedad de la programación del fin de semana en relación con el resto de lo que se programa durante la semana, Sofía.
Nuestro segundo correo dice: me parece muy mezquino el tiempo que le dan a los deportes en el noticiero que termina a las 10 p.m. Nos escribe Dagnover González. Muy bien, esa sección de deportes es un complemento de la amplia sección deportiva que está en la franja previa. Es interesante de todas maneras la perspectiva del televidente porque queda ansioso en el horario en que puede consumir las noticias. Sofía. Nuestro tercer correo dice: es molesto no escuchar palabras como matanzas o violados en reportajes de violencia, siendo reemplazados por pitos en algunos de sus programas. No se puede reportar algo sin usar las palabras exactas. Eso solo genera desconocimiento en el público sin importar su edad. Nos escribe Rodrigo Cueto Chambo. Muy bien, es la otra cara de la moneda, televidentes que piden discreción, uso del lenguaje más adecuado y otros que piden el lenguaje crudo, directo, que acompaña a las narrativas. Agradecemos a los televidentes que interactúan con nosotros y a Sofía por traerla para nuestro programa. Muy bien, retomemos nuestro tema y escuchemos más televidentes preguntando, participando, interviniendo. ¿Cuál es el límite entre consumir una droga de manera recreativa o caer en adicciones que pueden afectar tanto la salud física y mental? ¿Cómo los medios pueden ayudar a prevenir esto? Bueno, esa es una pregunta muy difícil de contestar, pero es una pregunta recurrente. ¿Dónde comienza la situación problemática y dónde es recreativo? Clave, hablamos, digamos, primero, el trastorno por uso de sustancias es un diagnóstico y hay unos criterios. O sea, el DSM-5 y el CIE-10 establece unos criterios que uno puede decir, ok, me identifico o no me identifico. Pero fundamental, creo que es el tema de, hay una irrupción en la funcionalidad y creo que eso es clave. Es decir, yo antes iba por mi hija y ya no voy a recoger a mi hija al colegio porque estoy borracha en la casa, o no sé, me comprometí a entregar tal trabajo y no lo entrego porque estoy en un ejercicio o de rebusque para dinero, o estoy en otras actividades asociadas a la gestión de la sustancia y el uso y todo este tema también como un poco compulsivo, y eso es lo que a uno le permite decir, ok, y también las personas alrededor empiezan a uno a decirle, y eso uno lo identifica porque te dicen, mira Michelle, yo creo que estás tomando de más, yo creo que tu uso de X, Y, Z sustancia está pasando la línea. Y eso nos debe llamar la atención para empezar a preguntarnos cómo está mi relación con X o Y sustancia. Si hay afectación, si tiene que ver con tu trabajo, con tu rutina, si mueve tus condiciones naturales, ya es momento de prender las alarmas. Entramos con esta pregunta y esta respuesta en el terreno de las recomendaciones. Nuestros televidentes tienen algunas perspectivas, escuchémoslas. Mi recomendación es la siguiente: si los medios van a tomar un tópico como estos, lo más responsable sería que se informaran de la parte científica, qué es una adicción, cómo controlar las adicciones y sacar la noticia basada en hechos reales, no simplemente en noticias falsas. Yo recomendaría que se aborde sin juicios morales y que se trate como un problema de salud pública principalmente. Que sean muy directos, que no tengan ningún tipo de tabú. Hay personas que su subconsciente tienen tipo de tabú, pero ¿cómo vamos a mejorar socialmente si no hablamos abiertamente de este tema, si no lo cobijamos totalmente y si no informamos a la ciudadanía de qué nuevas drogas, qué es lo que están haciendo los chicos o la gente vieja que está metida en este vicio? ¿Cómo vamos a mejorar? Mi recomendación es generar procesos de promoción y prevención desde los diferentes medios de comunicación, pues obviamente generando las alertas del consumo de las sustancias o de las adicciones. Muy bien, desmontar tabúes, desmontar mitos, quitarle el sensacionalismo. ¿Qué otras recomendaciones, María Jimena? Sin duda, la información es la fuente de poder para que las personas tomen buenas decisiones. De allí que los medios tienen una gran responsabilidad al informar de una manera pertinente estos temas y, como lo hemos dicho previamente, consultar expertos, ir a fuentes científicas, verificar que estos contenidos científicos cuenten con el respaldo necesario de validez, de confiabilidad, porque también hay estudios que evidentemente son falsos. Esto en cuanto a recomendaciones
recomendaciones para que los medios implementen, para la ciudadanía que también recurran a medios que lo están haciendo bien, que dirijan su mirada a esos focos de medios y periodistas que tienen su principal interés en generar prevención y promoción, en aportar al desarrollo de políticas públicas. Y realmente para la audiencia, bueno, más que para la audiencia, también creo que para esa relación medios-audiencia, importante un término que estamos empezando a utilizar en el contexto de la comunicación y del periodismo, y es la apropiación social de la información. Y es los medios muchas veces por el ajetreo y demás de lanzar noticias coyunturales, descuidamos esas otras notas o estos otros contenidos que son de gran relevancia, y en ese sentido tenemos que aliarnos junto con las sociedades para generar puentes y conexión, y nosotros como ciudadanía que también informa y que tiene un conocimiento acerca del tema, les podamos ofrecer a ellos herramientas y que la información se vuelva también un elemento para que pueda transformar su calidad de vida, para que puedan tomar buenas decisiones. Avancemos en el terreno de las recomendaciones, Julián. Necesitamos que eduquen a la sociedad para que aprenda a convivir en paz con las drogas. Creo que ese es el mensaje principal, y es que se pongan del lado correcto de la historia y empiecen a ayudar a esta sociedad a que entienda esa transición para vivir en un mundo con drogas reguladas, porque hasta que no regulemos el mercado de la cocaína, en Colombia no va a haber paz, por ejemplo. Bien, tareas que nos dejan, estamos tomando nota. Las tuyas, Michelle. 1, desintoxicar narrativas, y 2, creo que es clave darle lugar a ese 87%, a esas recomendaciones de otras actividades, hablar también de la responsabilidad que tenemos los adultos como cuidadores, para que evitemos yo mando a mi hijo que me compre la cerveza a la tienda del barrio, y darle lugar también de que la prevención es un tema de todos, no es un tema solamente de la escuela, no es un tema por allá distante, sino que empieza con no naturalizar o normalizar ciertos consumos, no darle pánico a otros que no tienen lugar, sino darle las justas proporciones a los dos niveles y formas de relacionarse con las sustancias, para que no repliquemos estigma que lo que genera es exclusión y discriminación. Quitarse también la máscara. Juan Pablo, tus tareas. Mis tareas. Yo considero que lo primero es basarse en evidencia y en información científica. Lo segundo, yo me iría por el tema de fomentar la salud mental, la higiene del sueño, dormir bien, establecer relaciones sanas, generar espacios de ocio agradables, con el fin de que prevengamos y reduzcamos la posibilidad de que estos problemas se sigan estigmatizando y de alguna otra forma sigan agravando algunos otros temas y problemas a nivel de salud pública. Muy bien, esa es la tarea de las recomendaciones que nos dejan nuestros panelistas. Juan Pablo Becerra, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un espacio muy agradable. Juan Pablo Becerra, jefe de Prevención y Promoción y coordinador del programa ambulatorio en la Fundación Libérate. María Jimena Montaño, muchas gracias. Gracias, Mario, por esta invitación, y a los periodistas que hagamos parte del cambio para hacer de la salud una salud pública y de bienestar. María Jimena Montaño, periodista, psicóloga con énfasis en psicología clínica y de salud. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, Mario, y invitados a continuar discutiendo sobre el tema del consumo de sustancias psicoactivas desde otras perspectivas, desde otras narrativas, para que generemos unos procesos de información y no de exclusión. Muy bien, agradecemos también a los demás panelistas como Julián Quintero, director de Corporaciones ATS. Michelle, como sabemos, es coordinadora para Colombia de la ONG de Liberar, y es psicóloga consuetudinaria en nuestro espacio. Y a todos los televidentes que nos acompañan y participan activamente en nuestros espacios, muchas gracias por estar con nosotros. También a quienes semana a semana están frente a la pantalla, recuerden que todos los sábados tenemos una cita a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras, pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión. Porque con ustedes somos uno como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.